Tenemos los datos, tenemos el nombre. ¿Y qué es lo que sigue? Lo que sigue es ver qué forma. Saber lo que uno quiere transmitir, saber qué idea quiere dar, que quiere que llegue al público objetivo y de ahí en más, con qué forma vamos a construir esa idea para que la reciban de una determinada manera. En este episodio vamos a ver las formas más básicas y qué provocan estas en el público objetivo. Soy Carlos, el Chino Rodríguez, y esto es 2x4 Design. La forma en el diseño. ¿Qué se basa la forma en el diseño? La forma en el diseño se basa, como todo, en la parte psicológica. En la parte psicológica nosotros lo que podemos ver que tanto lo que es fonética, cómo nos suena, como lo que es forma, qué nos llama o qué nos provoca esa forma, o los colores también, sumado a la forma, que nos pueden llegar a recordar inconscientemente y de esta manera provocarnos algo. Eso es diseño. Todo lo que nosotros consumimos, o la gran mayoría, tiene que ver con un contenido psicológico para que esto nos provoque algo. De eso se trata y de eso se basa esto para poder llegar al público objetivo y a cómo vender, a qué provocar. En este episodio lo que vamos a ver son las formas más básicas de las que se comienza a basar el diseño para poder provocar algo en el otro. El círculo. El círculo es una forma básica, la forma más básica de todas. ¿Por qué es la más básica de todas? Si vamos bien a la información que nosotros traemos, el círculo tendría la forma de una célula. La célula es lo más básico en nuestro cuerpo. Del círculo se desprende el resto de las formas. Cuando nosotros ponemos el estudio de punto, línea y plano, un punto por lo general es un círculo. La línea está constituida por un montón de puntos, o sea, un montón de círculos de determinada manera. Y el plano es el paso siguiente. Cuando nosotros dibujamos o nos basamos en un logotipo, una idea corporativa basada en un círculo, es porque por lo general nosotros lo que queremos transmitir es algo de confianza, por ejemplo, para organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, para organizaciones estatales. De esta manera lo que tratamos de transmitir es lo básico, lo que te hace falta y en lo cual podés confiar. Esto es psicológicamente lo que puede llegar a transmitir el círculo como base de un diseño. Si hablamos del círculo, lo que continúa es hablar de la línea. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, la línea es una sumatoria de círculos, la continuación de unos círculos. Se podría decir que si la línea es la sumatoria y la continuidad de círculos, lo que está tratando de hacer es unir. Unir, por ejemplo, polos opuestos, hacer que algo sea una continuación. Se usa muchísimo cuando, por ejemplo, se trata de unir dos empresas. Usar líneas a modo de conexión de las dos empresas. Esto es lo que trata de transmitir al que consume esa imagen, justamente lo que decimos. Inconscientemente que nosotros podamos ver que hay una unión de dos empresas, es la unión de dos ideas, es la continuidad de una idea que prosperó en el tiempo. De eso se trata la segunda forma básica en las cuales se puede fundamentar el diseño a la hora de realizar un logotipo. La siguiente forma sería el triángulo. El triángulo, obviamente, está compuesto por líneas, pero una de las cosas más importantes que nos da el triángulo son bases, son sustentos. El triángulo en sí tiene una base y en realidad tiene dos cosas. Por un lado tiene una base y por otro lado tiene una dirección. Entonces ya podemos ver que si nosotros tomamos un triángulo propiamente dicho, esto no tiene nada que ver con los Illuminati, pero tomamos un triángulo propiamente dicho, vamos a tener una base si lo usamos así y una dirección que va hacia arriba. Muchos de los logotipos, para tratar de dar esta imagen, por ejemplo, de evolución, tratan de usar el triángulo a la hora de emular una flecha que nos está diciendo que todo va evolucionando, que todo va creciendo. A la vez trata de dar un sustento, una base, para decir que es algo en lo que podemos confiar, que tiene bases sólidas. Esto lo que trata es de llegar en esa parte de nuestro cerebro, en ese inconsciente, a decirnos, confía en esta marca. Primero porque venimos hace mucho tiempo, damos garantía y vamos hacia arriba.
muchísimas veces una de las cosas que nosotros podemos ver es que el triángulo está hacia un lado. Esto a veces lo que nos puede ayudar a dirigir la mente hacia un punto, a modo de punto focal en donde comenzar a leer todo el diseño de nuestra identidad, de nuestra decoración o lo que estemos haciendo en ese determinado momento. Obviamente, si hablamos del triángulo, ahora lo que vamos a hablar es del cuadrado. El cuadrado, como lo pueden ver, es bien estructural. Por eso hay tantos chistes, tanto humor con el cuadrado. Si sos un poco cuadrado, ¿qué pasa? La parte de lo estructural lo que nos da es, si el triángulo nos da una base, esto nos da muchas más bases. Podemos saber dónde está, podemos saber un lugar fortificado, un lugar que en sí no tiene muchos movimientos. El triángulo tiende a irse a donde la punta apunta. El cuadrado no tiene puntas, es simplemente visualmente algo que está ahí, algo en lo cual nosotros podemos confiar, podemos decir tiene fuerza. Obviamente, si estamos tratando de transmitir un movimiento en una idea, el cuadrado no va a ser lo mejor, a menos que con los diferentes trabajos que podemos hacer en diseño, tratemos de llevar el cuadrado a otro tipo de forma desde la percepción. Pero en sí el cuadrado lo que nos da es esa parte de estructura, esa parte de base, mucho más que el triángulo. Y en cierto modo es como decir, a ver, apostá acá, que sabés dónde empieza, dónde termina y dónde están sus paredes. Esa sería la metáfora en sí de lo que es el cuadrado. Se utiliza mucho para las empresas tecnológicas, muchas veces para decir, esto te da garantía. Sabés que esto es así. O sea, no se está buscando en sí una evolución, pero sí se está tratando de transmitir un mensaje de fuimos y somos y seremos de esta determinada manera. Eso es estructura, eso es un cuadrado en forma. Hablamos de punto, hablamos de línea, hablamos de triángulo, hablamos de cuadrado, hablamos del círculo. Y ahora que nos toca hablar de la espiral. La espiral es un tipo de forma que está basada principalmente en ciertos estudios, como por ejemplo la serie Fibonacci. Es un tipo de forma que se da muchísimo en la naturaleza. Como ustedes pueden saber, el universo tiene una base muy matemática. Esa base muy matemática tiene directa relación con esta espiral. Esta espiral lo que simboliza en sí, mucho más que las otras cosas, es la evolución, pero la evolución constante en diferentes áreas. Es esa parte donde uno trata de ver cómo esa marca puede trascender ciertas fronteras. Tomando en cuenta que sabemos y que es una forma que está en toda la naturaleza, en todo el universo, estudiada matemáticamente, cada vez que nosotros vamos a tratar de mostrar algo que trasciende eso, una de las mejores bases para comenzar a hacer un diseño es la espiral. Siempre nosotros tenemos que ver, estas son las principales formas más básicas para hacer un diseño, pero no son las únicas, porque basadas en estas formas se pueden encontrar otras formas. Entonces ahí lo que vamos a encontrar son formas que al combinarse o deformarse pueden provocar otro tipo de reacciones en el público objetivo, y de esta manera nosotros podemos ir tratando de controlar la reacción, la recordabilidad y qué impacto va a tener en aquellas personas a las cuales nosotros queremos llegar con un cierto mensaje, con un cierto producto o con una cierta empresa. ¿Por dónde entrar? En el próximo capítulo lo que vamos a tratar de ver son otros tipos de formas secundarias, se podría decir, para poder comenzar a hacer nuestro logotipo. También hay que saber que siempre que nosotros hacemos un logotipo, no siempre vamos a utilizar una sola forma, por lo general vamos a utilizar la combinación de formas. Cuando ustedes ven cómo se genera un logotipo, cómo se genera un dibujo, los bocetos, siempre eso se comienza a dar con las formas básicas. Tenemos que tratar de ver el dibujo en su base con esas formas básicas. Por ejemplo, lo más común, el triángulo, el círculo y el cuadrado. Una vez que nosotros comenzamos a ver esto, es mucho más fácil de ahí en más ir planificando. Uno de los consejos que yo les doy es que a la hora de realizar un logotipo, primero obviamente tengan bien la idea de qué es lo que van a hacer, qué voy a mostrar. Después, a la hora de hacerlo,
trabajar sobre alguna hoja cuadriculada. Entonces en la hoja cuadriculada es mucho más fácil decir acá va un cuadrado, acá va un triángulo, e ir abstrayendo la forma que nosotros queremos hacer a las formas más básicas. De esa manera, y más tomando en cuenta hoy en día que cuando uno hace una marca, se está tendiendo desde hace un tiempo bastante largo al minimalismo, podemos ir llevando todo a la idea de lo mínimo para transmitir lo máximo. Siempre recuerden también una cosa, es un error muy grande tratar de transmitir todo o mostrar todo porque en general no se muestra nada. Así que mi consejo es preferible dar una buena idea que llegue y no 40 que se pierdan en el aire. Como siempre te digo, si el video te gustó, no te olvides de compartirlo, darle like o suscribirte al canal. Eso es muy importante para hacer crecer este proyecto y de esta manera poder ir mejorándolo día a día y poder entre todos ir ayudándonos a crecer en esto que es el diseño gráfico. Desde ya muchísimas gracias y espero que te haya gustado este video. Soy Carlos Rodríguez y esto fue 2x4 Design.